Vamos a tener inmediatamente la tercera ponencia, que es seguridad alimentaria. Con el tema específico, ¿es viable o sostenible el consumo de alimentos producidos localmente? La ponencia estará a cargo de Joaquín Arias, especialista del Centro de Análisis Estratégicos para la Agricultura del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Él es especialista técnico internacional del Centro de Análisis Estratégico para la Agricultura del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, con sede en Panamá. Recibió su bachiller y licenciatura de la Universidad de Costa Rica y su PhD y maestría en Economía Agrícola de la Universidad Estatal de Oklahoma, Estados Unidos. Ha realizado investigaciones y brindado cooperación técnica a países de América Latina y el Caribe en los temas de comercio internacional, agronegocios, seguridad alimentaria y nutricional, gestión de riesgos, análisis prospectivo y evaluación de políticas. En sus más de 25 años de carrera profesional, el doctor Arias ha trabajado como analista de políticas y comercio en Costa Rica y es especialista regional en políticas y comercio para la región andina en Perú y técnico especialista internacional de CAESPA en Washington, D.C. desde julio del 2019. Su sede de trabajo es Panamá. La bienvenida al doctor Joaquín Arias Segura desde Costa Rica, que está con nosotros para el tema seguridad alimentaria. Adelante, bienvenido, lo escuchamos con atención. Muchas gracias, Sergio, por la introducción y me alegro realmente mucho por estar acá y compartir este momento con ustedes. Estoy tratando acá de compartir la presentación. Veo a algunos amigos ahí en la lista de participantes, a Omar, que lo conozco de mucho tiempo. Un gusto estar acá. Les traigo una reflexión que tiene que ver con, saltando el tema de educación ahora, el tema de seguridad alimentaria, y conversar sobre este tema de si es viable y sostenible el consumo de productos producidos localmente. Y de paso les invito a visitar el blog ICA INT, donde hay muchas reflexiones como de este y muchos otros temas. Y señalo la contribución de Kelly Witkowski y Hugo Chavarría en estas reflexiones. Los mensajes claves que quisiera cubrir ahorita es cuáles han sido las tendencias que se están visualizando post-COVID-19 relacionadas con este tema. Algunas reflexiones sobre la región en la que vivimos, una región de muchísimos contrastes, por lo tanto no es viable una u otra estrategia para todos los países. Abordar con más detalle la pregunta de si es sostenible o no el consumo de producción de productos producidos localmente y hablar al menos someramente de algunas alternativas y al final la reflexión principal de mi exposición sobre la necesidad de establecer los balances necesarios. En primer lugar, hablarles de las tendencias. Básicamente, con el COVID-19, como que se hizo más evidente lo conectados que estamos, se creó esta crisis mundial en la que todos estamos viviendo prácticamente la misma realidad. Y eso llevó a la reflexión de muchos a decir, bueno, necesitamos mucho menor interdependencia a nivel de producción, a nivel tecnológico, a nivel comercial. Como que se generó esta sensación de que la mucha dependencia genera riesgos, problemas, incluso en países donde su alimentación básica se basa en las importaciones, generó mucho nerviosismo y una preocupación de establecer un cambio a futuro. Entonces, parte de la reflexión que quiero hacer es si eso es del todo viable, teniendo una mirada más de largo plazo, porque muchas cosas puede ser que tengan sentido en el momento, pero a 10, 20 años es posible que no. Ya de por sí ya se venían dando algunas situaciones de movimientos en contra del comercio
más abierto, más bien ahora hablando de comercio más cerrado, menos abierto. Surgieron una cantidad de tensiones comerciales, no solo entre Estados Unidos y China, sino también a nivel de China, Australia y otras situaciones, y una crisis del multilateralismo, que era el espacio donde se establecen las reglas para un comercio más abierto, más transparente y un comercio basado en reglas. Y claro que al afrontar la crisis que estamos viviendo, hay digamos, un énfasis de que debemos atender a la mitigación de riesgos, no exponernos, no estar tan expuestos a situaciones como esta, que no era anticipable, claramente era anticipable, pero que la humanidad como un todo no hicimos lo suficiente. Igual que se pone en paralelo la situación del cambio climático. Si no hacemos algo a tiempo, 10, 15, 20 años adelante no vamos a sufrir situaciones mucho más críticas. Y la otra tendencia de la que se habla mucho es si esto implica una reversión de la globalización o un cambio en la dirección que traía. Como saben, la globalización es una cosa que es difícil de detener. Muchos piensan que realmente no habrá una reversión, sino una reconfiguración. En ese ambiente de reversión hay muchos mensajes, tendencias, digamos, que ya se venían, digamos, surgiendo y afianzando a partir de la crisis financiera del 2008, sobre autosuficiencia alimentaria, soberanía alimentaria y el tema que nos trae ahorita de productos producidos localmente. Entonces la reflexión es, obviamente aspiraríamos a producir lo que consumimos, pero ¿qué tan viable es esto? Sobre todo pensando en términos absolutos, no depender absolutamente de la importación, por ejemplo, o de los productos que no se generan localmente, y claramente hay que definir qué es localmente. Y tal vez como tendencia más viable de la que estamos hablando es que haya una reconfiguración de esta globalización con menos, o tal vez no solamente focalizada en lo económico y comercial, sino incluyendo elementos de sostenibilidad ambiental, de inclusión social, etcétera, ¿no? Con respecto a este tema de los contrastes, lo traigo a colación porque es importante reconocer que es una región, América Latina, y así son otras regiones, sumamente heterogéneas. Por lo tanto, una propuesta que puede ser viable para un país como Brasil no lo sería para Haití ni para una isla del Caribe. Nosotros, como ejercicio, al momento de la pandemia, al inicio de la pandemia, creamos este índice de vulnerabilidad alimentaria para reflejar la situación tan diversa que viven los países de América Latina y el Caribe. Se llama de vulnerabilidad ante una crisis como la que estamos viviendo. Y básicamente resume o contiene algunas variables como ingreso per cápita, el nivel de subnutrición general del país, la dependencia alimentaria a las importaciones, cuál es el nivel, la situación presupuestal, fiscal del país, y cuál es la balanza de cuenta corriente del país como una medida de la disponibilidad real de dinero, tanto para empresas como para personas, para solventar situaciones de crisis. Y ahí nos da que la situación es realmente crítica para países como Haití y Venezuela, y muy favorable para países como Estados Unidos y Chile, y Perú en una situación intermedia, donde ha ido obviamente con el tiempo mejorando su producción, diversificación y ventajas comparativas en el sector agropecuario, y donde su situación macroeconómica por muchos años ha sido bastante estable, etcétera, ¿no? Entonces, esto es simplemente una medida pre-pandemia que después tendríamos que revisar qué pasó mirando la situación de impacto real de contagios y efectos del COVID en el país. Pero es una región sumamente diversa,
Y una manera también de verlo, para, digamos, enlazarlo mejor con el tema que queremos tratar acá, es que la visión generalizada es que América Latina es, digamos, la fuente de alimentación para el mundo. Y sobre todo pensando a futuro, cuando crezca más la población mundial, cuando se consolide más la urbanización, el proceso de urbanización en los países, etcétera, América Latina se convierte en una fuente fundamental de alimentos, por lo tanto su rol es exportador. El balance comercial de América Latina sumaba 154.000 millones de dólares en el 2018, pero tenemos que reconocer que es una región que en nada se parece, digamos, unos países con otros. Caso Brasil, el valor de las exportaciones es de $8 por cada dólar que importa. Y en esta crisis es uno de los países que más ventaja ha tomado del COVID, sobre todo con el boom importador de China, y ya ha llegado incluso a $10 de exportación por dólar importado, contrastando con un país al extremo del Caribe, como Antigua y Barbuda, que apenas exporta 0.03 centavos de dólar o 3 centavos de dólar por cada dólar importado. Eso es como $33 de importaciones por cada dólar de exportación. Y el otro elemento fundamental a tomar en cuenta que está en la gráfica, que está relacionado, es cuál es el balance comercial, exportaciones menos importaciones de los países a nivel per cápita. Y miran el rango de variación, o sea, la situación es muy diversa, de $1.400 por persona de importaciones netas a $1.000 de exportaciones netas. Entonces, imagínense en el rango de variación, donde para algunos países es mucho más viable producir localmente lo que se consume y para otros es prácticamente imposible, inviable, ¿no? Lo otro que hay que considerar también es que muchos países de la región generan divisas con el sector agropecuario. Ahí está el caso de los países de la Alianza del Pacífico, bueno, Ecuador que está de invitado, pero estamos hablando de 32% de las exportaciones agrícolas sobre el total de exportaciones del país. Perú ya va por 20 algo por ciento de las exportaciones agroalimentarias sobre el total de exportaciones. Entonces, el sector exportador de varios países en la región tiene un rol fundamental en la generación de divisas. Lo otro a considerar es que en varios países de la región son líderes en cadenas globales alimentarias. Por poner algunos ejemplos, México, 43% de la cuota de exportaciones de aguacate, 24% de tomate y es líder en otros productos más, solo como ejemplo. Costa Rica, es muy extraño no encontrarse en cualquier país del mundo una piña costarricense, 50% del mercado. Ecuador, banano y camarones, etc. Chile, uvas, arándanos y muchos otros en los cuales está liderando. Brasil también es un líder importante en muchos productos. Pongo el ejemplo de la soja, con un 44% del mercado, ya superado por mucho las exportaciones de Estados Unidos. Carne de pollo, 25%. Sabemos el rol que tiene en caña de azúcar, en café y en otros. Perú, por poner solamente un ejemplo, espárragos, reconocido líder mundial con 34% de la cuota mundial. Entonces, imagínense una estrategia, para ponerlo en términos muy extremos, que solo optáramos por consumir lo local. Cuando yo estuve 7 años en Estados Unidos, no hubiese podido disfrutar una piña costarricense. Viví 10 años en Perú y saboreé el mango peruano. Es algo que reconozco, es una delicia, ¿no? La dulzura del mango peruano, que llegaba en la época de producción de Perú, llegaba a Estados Unidos y yo no me perdía comprar mango peruano, etcétera. Entonces, a lo que me refiero es que obviamente hay disfrutes que nos podemos dar a la hora que hay comercio, a la hora que hay estas especializaciones y un producto se vuelve disponible a nivel global. Hablando de sostenibilidad, ya yendo al tema,
Fundamentalmente estamos diciendo que la producción local no puede satisfacer la demanda de alimentos. Es prácticamente inviable que eso suceda, principalmente si mantenemos las preferencias alimentarias actuales. Es cierto que uno puede encontrar muchos ejemplos, sobre todo en África, y acabamos de hacer un estudio en Brasil, en Haití, donde el consumo depende de un abanico de productos muy, muy limitado, pero es por condiciones de restricciones presupuestales, limitaciones en la producción, etcétera, donde la cantidad de, por ejemplo, de mandioca que se consume es excesiva y por lo tanto no hay una balanza nutricional. Y también si tenemos el gusto de comer algo que nos gusta pero que no se produce localmente, por lo tanto tendremos que importarlo o traerlo de una localidad que no es donde vivimos. Entonces, fundamentalmente estamos diciendo que por lógica, si lo pensamos, si revisamos lo que nos comemos todos los días, es inviable depender únicamente de lo que se produce localmente. Hay un estimado que me parece relevante para esta discusión que acaba de hacer esta revista Nature, una publicación en Nature Food, que dice que 27% de la población mundial puede actualmente satisfacer su demanda de alimentos producidos localmente, y donde les decía al inicio, es muy importante definir qué significa localmente. Hay como un estándar de definirlo como un radio de 100 kilómetros. En algunos países 100 kilómetros se le acabó el país, ¿no? Pero por eso es que lo local tiene significados diferentes dependiendo de los países. Creo que en Perú tiene bastante significado, que una porción muy importante del consumo de alimentos en Perú es local. No es así en otros países. Ahora, pasando de lo viable a lo sostenible, me parece a mí, podríamos hacer una encuesta y corroborar mi hipótesis, hay una noción generalizada de que lo local es más viable, lo local es más sostenible, más deseable. Acá el mensaje es que no necesariamente. Si uno analiza la producción local o lo que se consume de fuentes locales, habría que analizarlo en función de factores económicos, sociales y ambientales para saber si es realmente sostenible. Una cosa es que yo me pueda comer, sobrevivir un mes con productos solamente locales, y otra es que lo haga un año, lo haga 10 años y lo haga durante los 20 siguientes años. Estamos hablando de una perspectiva de mediano y largo plazo. Entonces, ¿cuáles son los elementos a considerar? Primero, hay una noción de que el transporte, digamos, es lo más contaminante o lo que más hace insostenible la producción local. Digamos, la noción es, ¿por qué voy a traer yo un producto que viene de muy lejos si lo puedo producir localmente? Resulta ser que, como conclusión y mensaje rápido, es que el transporte es menos, digamos, es un factor menos influyente sobre la sostenibilidad que las prácticas agrícolas locales. Y eso va a depender mucho de cuál es el medio de transporte que estamos usando. Por ejemplo, si es aéreo, produce 5 veces más emisiones que si es el transporte por tierra. Si es marítimo, son 25 a 250 veces menos emisiones que los camiones. El transporte terrestre es altamente contaminante o emisor de gases de efecto invernadero respecto al transporte marítimo. Y el terrestre obviamente genera más emisiones que el aéreo. Y ahí hay un ejemplo que me está tapando una imagen que no sé. El consumidor británico que viaja 10 kilómetros para comprar 1 kilogramo de producto fresco va a generar proporcionalmente más gases de efecto invernadero que el transporte aéreo del mismo kilogramo producido en Kenia. Imagínense la comparación. Uno se daría por un hecho, creo que es una cosa que requiere de datos para que uno se convenza a lo contrario, que algo que viene de muy lejos es necesariamente menos sostenible que algo que consumí en 10 kilómetros a la redonda. Imagínense si fuera a 100 kilómetros a la redonda.
Entonces, el hecho de que sea transportado terrestremente comparado con transporte por aéreo hace que sea más sostenible en términos ambientales importarlo de Kenia. Ahora, estamos diciendo que el transporte, incluso olvidé de mencionar un dato, el transporte en Estados Unidos solo representa 11% de las emisiones en toda la cadena. Y acá el mensaje es que las prácticas agrícolas son más importantes que el transporte a la hora de medir si es sostenible o no en términos de emisiones de gases de efecto invernadero. Un ejemplo, dos ejemplos que me parece que son bastante ilustrativos. Es la carne que se produce en Nueva Zelanda es mucho más verde que consumir carne producida localmente en el Reino Unido, porque en el Reino Unido se produce carne basado en piensos o suplementos, ¿no? Entonces, hay todo un proceso industrial. La carne de Zelanda es en pasturas. Entonces, si le calculas la huella de carbono, va a dar mucho más sostenible importar la carne de Nueva Zelanda. Otro ejemplo, quiero comer manzanas en una época que no se produce manzanas. Bueno, las manzanas británicas, si se almacenan 10 meses, producen 2 veces más emisiones que si traes esas manzanas desde Sudáfrica hasta el Reino Unido. Es decir, acá tiene en cuenta el gasto de energía que implica el frío. Y así hay miles de ejemplos de por qué las prácticas agrícolas o los procesos o el almacenamiento juegan un rol más importante que incluso el transporte y claro que va a depender mucho del medio de transporte, ¿ya? Entonces, ese es un mensaje clave. Ahora, ¿cómo medimos? O qué componentes deberíamos de tomar en cuenta a la hora de pensar si es sostenible o no. Una manera de pensarlo es en función de los recursos que tenemos, ¿no? Los fundamentales, agua, suelo, biodiversidad y también el consumo relativo de energía, ¿no? Depende de si consumimos o generamos energía con fuentes renovables, la producción local va a ser mucho más sostenible. Pero digamos que valoramos el consumo de agua. Por ejemplo, soja y espárragos, que son intensivos en el uso de agua. Si se producen localmente en una zona de escasez de agua, no sería sostenible. Por años yo escuché una discusión en Perú sobre la producción de arroz que es intensivo en el uso de agua en zonas de escasez de agua, un país donde el agua es tan importante, ¿no? Entonces, claro que vienen nuevas tecnologías que se incorporan para usar menos agua y eso entra en el elemento acá a considerar. Lo otro es suelo. ¿Qué sistema de producción estamos utilizando? Porque si es un sistema de producción que con el fin de alimentar a la población local estamos destruyendo al suelo y en poco tiempo no tendremos un recurso tan importante que va a depender de si es una producción orgánica, no orgánica, mecanizada, si se realizan las prácticas culturales adecuadas, etcétera, ¿no? Son cosas que se pueden cambiar y hacerlas sostenibles y otras que no son viables porque hay productos que obviamente requieren de unas condiciones específicas de suelo que solo otros países la tienen. Digamos, la piña se produce en suelos rojos en Costa Rica, donde prácticamente no crece nada más. Entonces estamos tomando ventaja de esos suelos rojos, digamos, todos los demás que consumimos fuera del país. El tema de la biodiversidad, lo mismo, hay que balancear el costo sobre la biodiversidad. Estamos cada vez monitoreando qué está pasando con las especies, qué está pasando con los bosques, si promovemos un sistema de producción donde 20% por ejemplo, del área de producción está en bosques y restaurar especies, etcétera, ¿no? Y eso genera toda una sostenibilidad a largo plazo. Y ya les mencionaba sobre la energía. Y fundamental entonces, ¿cómo pasamos del discurso o de la lógica o de las ideas a las mediciones? Porque ya vimos que es necesario tomar decisiones basado en datos. Y una manera es crear mediciones económicas y ambientales para comparar el producto que se produce localmente con respecto al producto que se localiza, que se produce en el mismo país, podría ser, pero en otra localidad, o que se produce fuera del país y puede ser a miles de kilómetros.
¿no? Y una manera de hacerlo es calculando la intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero. Ejemplo, la carne bovina que se produce en Estados Unidos, se le calcula las emisiones de CO2 por kilogramo, y acá es equivalente, ¿no? Porque hay varios gases de efecto invernadero, pero se hace un cálculo equivalente en dióxido de carbono, y esto está dando que tiende a la intensidad de carbono en Estados Unidos de la carne es de 5 a 25 kilogramos, ¿no? Por kilogramo de proteína. Mientras que la de África subsahariana, la intensidad es de 1000 kilogramos. O sea, es mucho más contaminante la carne producida en África subsahariana que la carne bovina en los Estados Unidos. Entonces, eso sería una forma de hacerlo. El otro ejemplo, el etanol argentino que se exporta a la Unión Europea, es 70%, produce 70% menos emisiones que la que se produce en la misma Unión Europea y por debajo de la norma europea. El dato es que produce 26 gramos de dióxido de carbono por megajoule, comparado con 83 en la Unión Europea. Por lo tanto, desde el punto de vista de emisiones o de intensidad, digamos, de emisiones de gases de efecto invernadero, para la Unión Europea es mucho más eficiente importar el etanol de Argentina. En términos económicos, antes hablaba solamente del económico, ahora tenemos que hablar de lo ambiental, lo social, por eso es tan difícil hacer los balances. Ventajas comparativas es un concepto que se establece en economía, donde yo voy a producir en lo que tengo ventajas comparativas y a importar en lo que tengo desventajas comparativas. Es un concepto difícil de calcular, no hay suficientes datos, pero fundamentalmente tenemos que calcular cuál es el costo de oportunidad de sustituir un producto que estoy importando o de sustituir un producto que estoy exportando para el consumo local, o simplemente de hacer un cambio de producción de lo que estamos actualmente produciendo al resto. Entonces hay métodos para calcular el costo de oportunidad. Lo otro que una manera de verlo también es las externalidades. No mirar el negocio solamente como un generador de dólares, no es un análisis solamente financiero, sino que debemos hacer un análisis económico, le llamamos análisis económico en economía, donde tenemos que valorar todos los efectos, no solamente el flujo de caja, sino qué pasa con el suelo, qué pasa con el agua, cuánto estamos contaminando el aire, si contaminamos el aire, cuánto costaría limpiar el aire, si hacemos daño al agua, contaminamos el agua, cuánto costaría limpiar el agua. O sea, incorporar todos los costos y decir, bueno, esto realmente tiene un impacto económico positivo o negativo. Es un análisis desde el punto de vista de la sociedad. Y ahora estamos obligados también, que no hemos abarcado nada de esta presentación, a mirar el impacto social. ¿Qué está pasando con la mano de obra? ¿Qué está pasando con el trabajador? ¿Qué está pasando con los jóvenes, con las mujeres, etcétera? Si generamos $1 para una población pobre, ese dólar vale mucho más que si generamos $1 para una población de alto ingreso, etcétera, ¿no? Entonces, valorar la producción estableciendo estos balances financieros, económicos y sociales. Y como esto es difícil de calcular, una recomendación que hacemos es, ok, miremoslo en términos de la abundancia e intensidad de uso de los recursos naturales. Si yo tengo mucha agua, produzco productos que utilizan mucha agua. Si es escasez de agua, tengo que producir productos que son bajos en el uso de agua, etc. Entonces, es una manera de aproximar que estamos realmente produciendo en función de ventajas comparativas. Ya terminando, estamos claros que no quiere decir que no es viable aumentar la producción local de alimentos o de productos agrícolas. Una opción que es, le llamaría yo medida de no lamentar. Si orientamos las acciones hacia esto, no lo lamentaríamos, y es la bioeconomía. Y como va a haber una conferencia dentro de muy poco sobre bioeconomía de un colega de IJICA, entonces yo lo dejo ahí. Pero las oportunidades para un mejor aprovechamiento de la biomasa, sobre todo la biomasa residual, es un ganar-ganar en América Latina, porque representa casi 50% del peso total de muchísimos productos, y las pérdidas en alimentos
suman esos 127 millones de toneladas en América Latina. Imagínense lo que sería aprovechar eso, más lo que hablaba antes de hacer una gestión mucho más eficiente de la energía, ¿no? Usar energías renovables o también generar energías renovables. Entonces, la tendencia es hacia la industrialización de la biomasa primaria y residual en América Latina. Tengo apenas 2 minutos para el mensaje final y creo que incluso termino antes. ¿Cuál es el mensaje al final? Decimos que no es que debamos escoger entre producción, entre consumo de lo local o consumo de lo importado o lo traído de otra región que no era local. Lo lógico sería establecer un balance entre las dos cosas. Cuando es posible y es sostenible y es viable, consumir lo local y promover el comercio que sea más abierto, más transparente, más integrado, que genere un flujo mayor y más, digamos, sin estos disrupciones que hemos visto en el comercio internacional. O sea, no es viable, tampoco es sostenible la producción solamente, el consumo solamente de lo local, ya lo vimos, porque va a depender mucho del país, va a depender mucho de la localidad, va a depender mucho del producto y va a depender, ya vimos, del grado de contaminación y de los elementos sociales y económicos que estábamos mirando. A largo plazo veremos que la agricultura será mucho más sostenible, mucho más resiliente, y va a poder llenar las necesidades de la comunidad global, porque no podemos pensar solamente localmente, tenemos que pensar en el consumidor global, si balanceamos todos los efectos positivos y negativos de estas estrategias. Y con eso yo los dejo y espero haber comunicado bien el mensaje y los invito a visitar el blog del ICA con más información sobre este y otros temas. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a la participación del doctor Joaquín Arias, especialista del Centro de Análisis Estratégico para la Agricultura, Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura de Costa Rica, pero entendemos que su sede es en Panamá, ¿verdad, doctor Arias? Correcto, estoy en Panamá. Costarricense, panameño y casi peruano, porque hija peruana. Así que de los 10 Perfecto. hay una hija. Ah, muy bien, qué bueno que sí. Realmente muy agradecidos por sus conceptos, por compartir con nosotros sus experiencias. Estamos seguros que los comentarios se van a producir inmediatamente, usted lo va a poder leer en el chat. Y si hay alguna pregunta, también por ese medio va a poder absolverlos. Muchísimas gracias, doctor Arias, por su participación en este primer Congreso Internacional Plan Futuro 2020.